Buenas noches chicos, en este video para la sexta semana de evaluación lingüística vamos a estar abordando lo que es comprensión auditiva y diseño de reactivos para la evaluación de comprensión auditiva. Lo primero es enfocarnos o tener en cuenta que las características de la comprensión de un estudiante a la hora de escuchar un input que se puede percibir de manera auditiva, pues van a ser ligeramente distintas o muy distintas a las competencias que requiere para percibir o para interpretar un texto escrito, un input en formato escrito. Obviamente juega en su contra el factor tiempo, ¿no? Porque en un texto normalmente pues uno puede leerlo y releerlo cuantas veces quiera, y en el caso de un discurso oral pues difícilmente eso podría ocurrir. Afortunadamente pues en el contexto del aula, del salón de clases, pues uno puede repetir algunas veces, las veces que sea necesario, un audio para que el estudiante lo vuelva a escuchar. Sin embargo, entenderán que aunque algunas destrezas de comprensión son comunes a lo que es input escrito y oral, es decir, percibido de manera auditiva o visual, gráfica, leída, hay otras cosas en las que se difiere bastante a la hora de interpretar un mensaje oral, un mensaje escrito, ¿no? Normalmente algo que les puedo compartir es que cuando diseño reactivos, cuando diseño ejercicios de comprensión lectora, no sé si lo comenté en el video pasado, eh, yo puedo utilizar, o yo suelo utilizar más bien, textos que encuentro en internet, textos, por ejemplo, noticias, artículos de revistas en inglés, y dependiendo del nivel de dominio que yo estoy evaluando, pues adapto el texto, simplifico estructuras gramaticales, sustituyo vocabulario de tal manera que el texto, por muy complicado que sea, bueno, pues quede nivelado, quede adaptado al nivel de dominio que estoy evaluando, ¿no? En el caso de la producción oral, perdón, de la comprensión auditiva, cuando yo diseño ejercicios de este tipo y empiezo a buscar en internet audios que, digámoslo, puedan servirme como input para que el estudiante pueda realizar sus ejercicios, va a ser todavía más difícil para mí encontrar un audio que me deje completamente satisfecho, que sea completamente adaptado o adecuado al contexto de mis estudiantes, a lo que yo quiero que evaluar en ellos o a lo que quiero que ellos practiquen específicamente. Y obviamente es mucho más complicado editar un audio ya existente, en comparación con un texto que yo puedo transcribir sin ningún problema en un documento de Word, o editarlo de cualquier manera, ¿no? Copiar y pegar, por ejemplo, un texto, obviamente con los debidos créditos. Siempre se tiene que tener en cuenta los créditos, o se tiene que dar crédito a la persona que fue el autor original, o la empresa o la página donde se publicó originalmente el texto base. En el caso de la comprensión auditiva se invierte demasiado tiempo buscando audios adecuados, eso al menos mi opinión, audios adecuados para el contexto de mi grupo en particular o de mis grupos, y por lo tanto prefiero elaborar mis propios audios. Yo grabo mis audios, yo me grabo a mí mismo, trabajando la estructura gramatical, utilizando la estructura gramatical que estamos viendo esa semana, o utilizando vocabulario que se vio en esa semana, y adaptándolo a un contexto más cercano a los estudiantes, dependiendo de su edad, de su nivel de dominio, etcétera. Porque muchas veces cuando uno analiza un audio diseñado por otra persona, bueno, pues encuentra que de repente utiliza estructuras que a lo mejor uno no ha visto, o a lo mejor no se han aprendido incluso en el nivel de dominio que se está evaluando. Entonces prefiero yo, al menos, y eso es lo que les comparto y les invito a ustedes, diseñar audios propios con sus estructuras, con sus contenidos propios, que sean más cercanos, más adaptados a las particularidades de cada uno de sus grupos, ¿no? Esa es una primera recomendación que les hago para diseñar ejercicios de comprensión auditiva, especialmente cuando se trata de evaluación continua, ¿no? Seguramente cuando es evaluación sumativa, bueno, pues ahí tendrán que recurrir, dependiendo de las peticiones o de la normativa en sus escuelas donde trabajan, tendrán que recurrir a audios de los libros oficiales, de los libros de texto oficiales quizás, o de los audios prediseñados por el comité que se encargó de elaborar las evaluaciones,
Pero en el caso de que sea evaluación continua, que es algo muy muy importante, no solo presentar videos, canciones, etcétera, que son, nuevamente les repito, difícilmente editables, que ocasionalmente presentan estructuras que no han visto o que dificultan un poco la comprensión del texto y los obligan a ustedes a abordar temas que no querían ver en ese momento. Bueno, entonces yo los invito a diseñar sus propios audios, a diseñar sus propios guiones o scripts, para tener siempre un respaldo gráfico, escrito, de lo que ustedes quieren manejar en sus audios, y obviamente adecuado a los contenidos que a ustedes les interesa evaluar, ¿no? En evaluación continua, por ejemplo, difícilmente podríamos buscar en internet audios adecuados diariamente o una vez a la semana para cada tipo de contenido que estamos viendo. Entonces preferimos elaborar los propios, ¿no? Con el grado de dificultad que queramos darle, y es muy sencillo en el celular o cualquier tipo de grabadora de voz. Hacer sus propios audios, los pueden editar con Audacity. Es un programa, un software que a mí me gusta mucho, gratuito, en el cual ustedes pueden cortar, pegar, traslapar, pistas de audio. No se tiene que ser un experto para aprender a utilizar Audacity, es muy fácil de utilizarlo. Y bueno, esa es mi primera recomendación. Además, los diseños, en el caso de evaluación continua, pueden diseñar guiones y por lo tanto audios con mayor complejidad de manera gradual. Es decir, las primeras semanas los chicos a lo mejor no están familiarizados con la forma de trabajo de ustedes, ni con los contenidos que empiezan a ver a lo largo del año. Entonces empiezan con un nivel ligeramente más básico, y gradualmente a lo largo de las semanas pues ustedes pueden incrementar la complejidad de los enunciados. Por ejemplo, al principio, es una experiencia que les comparto, yo utilizo guiones en los cuales cada diálogo a escuchar pues está constituido en una sola oración. Una sola oración. Los chicos normalmente utilizan un verdadero o falso en español, a lo mejor. Ellos escuchan en inglés y tienen que determinar si la aseveración en español es verdadera o falsa con base en el audio que está en inglés, ¿no? Posteriormente, la complejidad de los audios puede variar, puede aumentar de una oración a dos oraciones. Posteriormente, diálogos breves, conversaciones breves entre personas, y finalmente pues discursos más extensos, ¿no? Por ejemplo, respuestas en una entrevista, exposiciones, etcétera. Sin embargo, bueno, esto ya lo decidirán ustedes cuándo van a aumentar el nivel de complejidad y qué tipo de reactivos van a utilizar para evaluar la comprensión auditiva, ¿no? Normalmente, bueno, es más fácil, especialmente cuando se trata de evaluación continua y cuando ustedes están diseñando constantemente sus audios propios. Es muy fácil, muy rápido de elaborar reactivos de verdadero, falso y respuesta breve. Les repito, en niveles iniciales puedo utilizar aseveraciones en español, para las cuales ellos tendrán que determinar si son verdaderas o falsas, escuchando un audio en inglés. Posteriormente pueden elaborar ustedes sus reactivos, redactarlos en inglés. Estoy hablando de niveles iniciales o niveles básicos. Y también pueden elaborar reactivos de respuesta breve, donde ya exige otro nivel de complicación. ¿Por qué? Porque ya no se trata simplemente de verificar si una aseveración es verdadera o falsa, sino que ya hay que reproducir información que se escuchó, ¿no? Entonces, a los chicos también el diseño de reactivos puede aumentar dificultad. Obviamente es más sencillo resolver un verdadero o falso en general que uno de respuesta breve. Y bueno, en este caso, cuando se trata de evaluación continua, pues no recomiendo la elaboración de opción múltiple, de reactivos de opción múltiple. ¿Por qué? Porque son más tardados, ya lo hemos visto. No solo es de diseñar la pregunta, sino también de diseñar las respuestas posibles. Y si están constantemente produciendo, grabando audios, va a llegar un momento en que les va a fastidiar un poco o les va a consumir demasiado tiempo la elaboración de reactivos de opción múltiple. Acá son más adecuados los de respuesta breve y los de verdadero o falso, como opciones para evaluar continuamente lo que es comprensión auditiva, ¿no? En el caso de la evaluación sumativa, en el caso de los exámenes de certificación, de acreditación, como los que les compartí la semana pasada, lo habrán notado. Bueno, pues sí, por supuesto se puede utilizar opción múltiple, ya sea que ustedes pongan la pregunta y una serie de imágenes como opciones, especialmente en los niveles básicos, o ya en niveles más avanzados,
Puedes utilizar enunciados en vez de imágenes, ¿no? También se puede, es válido perfectamente y de hecho es la práctica tradicional a la hora de elaborar evaluaciones de comprensión auditiva, ¿no? Como las que ya les compartí en alguna ocasión la semana pasada, ¿no? Luego, pues obviamente también los de respuesta breve se utilizan a la hora de elaborar exámenes oficiales, evaluación sumativa. Y aquí, bueno, también la correlación o los reactivos de correspondencia llegan a aparecer especialmente en forma de relacionar hablantes con fragmentos de información mencionados en sus discursos, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un conjunto de 5 hablantes, hablante 1, hablante 2, hablante 3 y hablante 4 y 5, vamos a ponerle, y tienen unos 8 fragmentos de información y ustedes tienen que identificar quién dice cada cosa, ¿no? Quién dice cada cosa, ese es un tipo de reactivo específico de enseñanza de lenguas extranjeras, no lo van a encontrar en general en otro tipo de asignaturas. Y si ustedes se fijan en los anteriores que mencioné, pues son reactivos clásicos, ¿no? Reactivos clásicos adaptados a comprensión auditiva. Los más particulares, los más peculiares de la enseñanza de lengua extranjera, pues son estos de relación hablante con fragmento de información, porque es una correspondencia única en enseñanza de lenguas extranjeras y ningún otro tipo de asignatura en general se presta para este tipo de correspondencias, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto a comprensión auditiva. Ahora rapidísimo, para lo que es elaboración de tareas para producción escrita, evaluación de producción escrita y ejercicios adecuados para ello, les puedo comentar que en el caso de que ustedes piensen diseñar una tarea de producción escrita para evaluación sumativa, bueno, el desempeño del estudiante lo pueden evaluar perfectamente con una lista de cotejo, con una rúbrica donde ustedes especifiquen los criterios que estarán evaluando, ya sean sus niveles de desempeño o ya sea estén presentes o ausentes en la tarea realizada. Obviamente ustedes tienen que aprender, seguramente lo han hecho muchas veces los que ya tienen experiencia docente, pues diseñar ejercicios o actividades o tareas escritas adecuadas para evaluar lo que ustedes quieren evaluar, ¿no? Obviamente si quiero evaluar pasado, pasado simple, por ejemplo, no voy a pedir una narración de rutinas actuales o presentes, sino que voy a pedir, por ejemplo, una biografía o voy a pedir una narración de rutinas pasadas. Lo mismo para el futuro. Para el futuro voy a pedir a lo mejor que hablen sobre sus planes, sobre sus aspiraciones, etcétera. Entonces, pero eso ya no es tanto la parte de evaluaciones y además la parte de diseño de actividades y de aprendizaje. Sin embargo, es muy importante y algo que les recuerdo es que evaluación, planeación y diseño de actividades de aprendizaje son tres cosas indisolubles, ¿no? Las tres cosas siempre van a ir aparejadas y si ustedes están evaluando es porque van a diseñar actividades y si ustedes van a diseñar actividades es porque las están planeando y hay una planeación previa, ¿no? Entonces, cuando se trata de utilizar un ejercicio de una tarea escrita con fines sumativos, de evaluación sumativa, bueno, ustedes pueden utilizar una lista de cotejo o una rúbrica. En el caso de que quieran utilizar la producción escrita como una actividad de evaluación diagnóstica o continua, sobre todo diagnóstica, porque continua sería complicado para ustedes por el tiempo del que disponemos los maestros frecuentemente, que es bastante poco para todo lo que hacemos, sería difícil que ustedes estuvieran constantemente evaluando producción escrita. ¿No? Entonces ustedes me entenderán, los que ya trabajan. Sin embargo, para el diagnóstico inicial, por supuesto, ustedes pueden utilizar una tarea escrita y a partir de ella analizar errores, hacer análisis de errores de acuerdo a Selinger. Si quieren saber un poco más, bueno, pues busquen a Selinger, por ejemplo, es un autor distintivo de lo que es análisis de errores. Corder también, si quieren checarlos. Ellos y en general todo el paradigma de análisis de errores propone que ustedes identifiquen los errores y ya no los castiguen, ya no los vean como algo indeseable, sino que los identifiquen y los utilicen para tomar las mejores decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Entonces el análisis de errores les pide a ustedes identificar errores en los estudiantes. A partir de ellos ustedes van a decidir cuáles son los contenidos más urgentes de abordar o los contenidos que son necesarios de abordar, además del programa oficial que ustedes estén trabajando. Y yo les comparto, el análisis de errores es muy útil cuando ustedes están dando clases particulares de inglés o español para extranjeros, porque cada persona, cada extranjero tiene un perfil único, tiene errores particulares, muy peculiares. Obviamente la lengua, en niveles básicos, yo podría decir que los estudiantes se parecen mucho en las cosas en las que se equivocan y en las que aciertan. Pero conforme va avanzando el desarrollo y las distintas etapas de interlengua en los alumnos, se darán cuenta que aunque dos personas tengan B2, las dos se van a equivocar en cosas diferentes y van a tener huecos diferentes porque su experiencia en el aprendizaje de la lengua extranjera fue distinto. Su vocabulario, una persona va a manejar más vocabulario de cierto tipo y otra de otro. Entonces, conforme va aumentando la complejidad y va aumentando el tiempo de trayectoria de aprendizaje del estudiante, pues va adquiriendo un perfil único. Entonces, en el caso de los aprendices extranjeros, con niveles ya un poco más avanzados, pues lo ideal es que hagan ustedes un diagnóstico y chequen exactamente los errores particulares del alumno que están evaluando, ¿no? A partir de ello, les repito, es muy útil en clases particulares. ¿Por qué? Porque ustedes pueden diseñar su programa de contenidos para 6 meses, 8 meses, un año, lo que ustedes quieran, basado en los errores que se tienen que trabajar. Y eso, créanme, que es una parte muy valiosa que provee el análisis de errores, el poder personalizar y tomar las mejores decisiones de acuerdo a los errores que se cometen. El error es algo, hasta cierto punto, en primera es inevitable y en segunda puede llegar a ser algo deseable para el docente, especialmente si quiere contribuir a la mejora del desempeño de su alumno, ¿no? Entonces ustedes identifican errores, los clasifican. Obviamente hay errores de pronunciación o de ortografía, hay errores de morfología, de formación de palabras, hay errores sintácticos en el uso de grupos nominales, verbales, adverbiales, adjetivales, etcétera. Hay errores ya en el uso de oraciones, en coordinación, subordinación. Hay errores en semántica, en uso de vocabulario, a lo mejor hay malinterpretación de significados o no se conocen ciertos campos léxicos y por supuesto también hay insuficiencias en estrategias comunicativas, ¿no? Con todo eso, si ustedes aprenden a identificar errores y a clasificarlos, mucho más fácil va a ser para ustedes definir los contenidos de un programa especial para cada estudiante y organizarlo y a partir de ahí pues ya planear su curso, planear sus actividades, diseñar sus materiales de aprendizaje y por supuesto evaluar posteriormente, ¿sale? Entonces con eso terminamos, chicos, y nos vemos en otra ocasión. Este video abarca lo que es comprensión auditiva y producción escrita. Gracias una vez más por estar con nosotros, conmigo esta semana y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.